Nos quedamos con el tema de desgranar el control biológico. Fijaos que os comentaba al principio que tenemos una gran memoria para materias activas y sobre todo para productos comerciales, pero muy poca para eso a lo que se supone que nos enfrentamos con esas materias activas y con esos productos comerciales, que son los insectos, ¿no? Que de hecho es el grupo animal más abundante sobre el planeta Tierra, con aproximadamente un millón de especies descritas y supone un 80% de las especies conocidas. Fijaos que es uno de los principales agentes a los que nos enfrentamos a través del manejo en fitopatología en campo, ¿no? Después, junto con las enfermedades, del que desconocemos mucho, ¿no? Del que, digamos, destinamos muy poco tiempo en nuestro día a día, en relación a otros, como por ejemplo el que os digo de materias comerciales, ¿no? Y me gusta siempre, desde que descubrí esto, yo siempre lo pongo en todos los sitios, porque me gustaría saber de quién lo escribió, porque es anónimo, pero quién está detrás de esto. Pero esto fue una de las hojas divulgadoras del año 1913, del que por entonces se llamaba Ministerio de Fomento, Dirección General de Agricultura y Minas, y decía, fijaos el año que os acabo de decir y la vibrante actualidad, que es lo que os voy a leer ahora, que es: en la agricultura moderna ocupa cada día un lugar más importante la lucha contra los insectos perjudiciales. Eso lo dijo este hombre antes de que prácticamente cada año podamos poner sobre la mesa un organismo invasor nuevo en Europa relacionado con cultivos agrarios, ¿no? Es pues necesario hacer de la lucha contra estas plagas, lucha cada día más necesaria, un estudio de los insectos amigos auxiliares del agricultor. Aquí Jean-Henri Fabre, uno de los naturalistas pioneros en este tema, que es al que le debemos el nombre de insectos auxiliares, tuvo la culpa de esto porque trabajó justo ese tema en el siglo anterior a este, ¿no? Y dice, y finaliza: el estudio de la entomología es por consiguiente de la mayor importancia en agricultura moderna, y muy equivocados viven los que no ven en estas pacientes investigaciones de muchos sabios. Fíjate que incorpora aquí un término fascinante, que es pacientes investigaciones. Lo hemos instrumentalizado todo porque vivimos anclados en la inmediatez. Vivimos en la sociedad hoy día del tengo un problema, tengo un producto que aplicar. En el momento que me dicen, oye, es que los productos antes teníamos 5, ahora tenemos 3. ¿Sabes? ¿Qué pasa? Que para yo llegar a la conclusión de que, oye, la oxali, la observación, no sé cuánto, oye, pues esto no es puntual, es que resulta que está en todas las plantas, es que resulta que ahora me voy a Canarias, me cago en la leche y lo que vi allí, no, pero es que ahora me muevo a no sé dónde, tal. Y eso requiere tiempo. Tiempo para confirmar, ¿no? Para evaluar, para afianzar y para trasladar. Y después cada uno. Entonces, eso de paciente es importante cuando trabajamos con entomología aplicada, con control biológico. Ya lo comentaba antes Tomás, que esto es una cosa, es incorporarlo a nuestra dinámica de manejo. Y al final, lo que más me gusta, que dice pacientes investigaciones de muchos sabios, sino estudios teóricos de poca importancia práctica. Esto lo dijo ese hombre que podía estar perfectamente aquí ahora mismo diciéndolo y de máxima actualidad. En el tiempo eso ha disminuido. Yo cuando estudié, por ejemplo, pues no tenía la carga de estudio entomológico. Yo me especialicé fuera, pero en la carrera es una cosa muy básica. Ahora eso sí, el endosulfán, el lindano, no sé cuánto, no sé qué, eso a la orden del día, que además ya la mayoría, pues evidentemente forman parte del pasado, pero estos siguen funcionando. Funcionaban en 1913 y siguen funcionando hoy. Bueno, dicho esto, empezamos con los cocinélidos. Rhizobius lofantae, que es la que os decía que formaba parte del primer programa de control biológico clásico que se hizo en España, y es un insecto. Daos cuenta, los circulitos, como os comentaba, son fotos hechas en las islas. Es un insecto que es frecuente de ver cuando hay algo de piojillo. La verdad es que normalmente el piojillo es difícil que genere problemas en platanera y en otros cultivos. En mango se suele ver también mucho, pero se suele ver con frecuencia, pero en niveles bajos de afectación.
Suele generar problemas en casos de escasa aireación y sobre todo muy vinculado a toxicidades, a productos tipo lambda-cialotrin, que son productos que dejan todo a cero. Es decir, son plagas, digamos, a las que llamamos secundarias, que se reactivan cuando tratamos a las plagas primarias con productos excesivamente duros, ¿no? En este caso es un ejemplo de la aristoloquia, que es la planta que os decía que en Málaga, por ejemplo, pues hay quien la deja debajo de los mangos, porque efectivamente, como veis aquí, ahí está una larva del Rhizobius que se caracteriza porque tiene ese rectángulo amarillo en la espalda. Fijaos, quiero que os fijéis cómo está esa Aspidiostus, ese piojillo. ¿Lo veis que está completamente mordido? Si estuviera parasitado tendría un círculo completamente, ¿no? Un círculo perfectamente hecho, que es la marca personal de todos los parasitoides, pero en este caso veis que están mordidos, una forma de ver si lo que ha actuado ahí es depredador o es parasitoide. En este caso está todo parasitado, ¿no? Aquí en esta foto me llamó mucho la atención cuando se hizo la guía esta, porque el capítulo era sobre Aspidiostus neri, pero fijaos cómo se veía mucha larvilla sobre ella, ¿no? La verdad es que aquí en este caso hay un ataque bastante importante, ¿no? Y como os decía, es una forma de ver, de evaluar si los pequeños focos, o a veces nos encontramos una hoja que tiene mucha, pero no lo vemos replicado en el resto. Una forma de ver si ha trabajado o no, porque si vemos Aspidiostus y vemos que aumenta, pero no vemos esto, ni vemos tampoco círculos, estamos viendo que va aumentando, pero no hay síntomas de depredación ni síntomas de parasitismo si no hay círculo. Por lo tanto, ver esto es positivo porque sabemos que esas poblaciones están siendo neutralizadas, ¿no? Y dependiendo del grado que tendremos, pues no tendremos necesidad de trabajar. Rhodolia es un insecto que la verdad que se suele ver con frecuencia porque hay mucha presencia de la cochinilla esta, que es la Iceria seychellarum, entre otras, y es un insecto que trabaja muy bien con especies como esta. Esta en aguacate, en mango, se suele ver mucho. Y esta es una forma, aunque no veamos la mariquita es muy fácil de identificar, pero normalmente lo que vamos a ver, porque muchas veces cuando movemos la rama y demás, antes de que nosotros la veamos, se han tirado. Los coccinillidos son muy puñeteros para eso y se suelen tirar. Entonces, si no sabemos que la pupa la realizan de esta forma, cuando vemos esto no somos capaces de saber si eso es Rhodolia o no. Esta es Rhodolia, las pupas la hacen, es como una especie de taco mexicano. En el interior está la pupa de la mariquita, de aquí sale una mariquita adulta, esta es la pupa que forma la larva, y el exterior, digamos, lo que es el taco de fuera, es blanquecino con puntos oscuros. Cuando sale de la mariquita deja esta señal, sobre la hoja, en este caso, antes sobre un fruto de mango, en este caso sobre la hoja, sabemos perfectamente que esto es Rhodolia cardinalis. Entonces, si tenemos Iceria, tenemos esta mariquita, es una cochinilla que no suele generar problemas porque tiene un buen efecto de control. Aquí vemos también otra hoja de mango y vemos aquí la camisa, digamos, de esa pupa de Rhodolia con la cochinilla allí en parte depredada. Esto lo voy a pasar rápido porque, bueno, la forma de los huevos que se los ponen encima, huevos rojos, la larva empieza a crecer, se va comiendo por fuera y se come también los ovisacos, la cochinilla de los adultos, ¿veis? Y las dejan prácticamente huecas, o en este caso es la Iceria purchasi y en este caso la Iceria seychellarum. Y veis cómo las dejan. Esta es la Rhodolia. Rhodolia, la verdad, es que es un insecto que es fácil de criar. Es decir, si tenemos la posibilidad, nosotros en alguna finca la hemos criado, porque hemos tenido zonas en las que siempre había focos de Iceria purchasi. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Esto es una finca, por ejemplo, de arándano, que tenía zonas en las que siempre había focos recurrentes, y dijimos, bueno, ¿y por qué no cogemos 2 jaulones metálicos, metemos Pittosporum, que es una planta que se usa mucho en jardinería, cualquier vivero la tiene, le ponemos ahí el reguecito, le ponemos la malla
y la inoculamos con Iceria purchasi, con Iceria, que eso se llena. De hecho, en los jardines, lo de esto se ve. Yo siempre que me doy una vuelta por el Parque Sanabria siempre está lleno de rodolia porque hay Pittosporum y hay Iceria allí, ¿no? Entonces, esta es una forma de criarlo, se cría muy bien, después mete la rodolia y ella sola se multiplica con la Iceria de ahí. Entonces, pues se iba cogiendo cuando había foco y se iba soltando en campo. Esto no supone nada, no supone absolutamente nada, y con tener el riego y con ir una vez cada 2 días cuando pases por allí para ver si va todo bien, es suficiente. Son insectos que se crían muy fácil a nivel, digamos, a nivel usuario, en la finca. Después tenemos Cryptolemus, que, bueno, de hecho lo estuvo comentando también antes Tomás, pues para todo lo que son pseudocócidos. Pues entre ellos la Dimmicoccus, la cochinilla de la platanera, que es esa mariquita que tiene ese aspecto aterciopelado y es una mariquita grande en relación a otras que son similares en cuanto a coloración, es decir, lo que es la cabeza y el pronoto, que es la parte que tiene detrás de la cabeza, es anaranjado y el resto es oscuro. Tiene el tamaño similar al anterior, a la rodolia, es decir, es una mariquita más grande que las otras que vamos a ver, y sobre todo se caracteriza porque también tiene esa cubierta pilosa, como una cubierta como aterciopelada. Ahí tenéis la larva justo debajo. Este es el adulto y esa es la larva. Depredan ambos, sobre todo la larva tiene muy buena capacidad de depredación. Ahí tenemos un ejemplo de la Dimmicoccus a la que depreda, pero también en otros cultivos como el cacao, en los que al cacao, como decía antes, vamos a ver que le da todo. El cacao es un cultivo muy apetecible por lo que se ve. Entonces vamos a ver también, aparte de otras cochinillas, vemos también Dimmicoccus. Entonces, Cryptolemus montrosieri es una herramienta también interesante a tener en cuenta a la hora de establecer estrategias de control para estas cochinillas, ¿no? Y muchas veces incluso pues, vemos situaciones como esta en la que vemos las cochinillas parcialmente depredadas. Y el Cryptolemus es una de las estrellas actualmente de los programas de cría a nivel institucional. Independientemente de que haya quien hace con los módulos estos de frigoríficos, ¿no? las unidades modulares, esto hay un procedimiento que es público, en el cual se puede criar con calabaza y con patata brotada, se inocula de Planococcus y se cría el Cryptolemus. Estos son los insectarios oficiales en Valencia. Este es el de Silla. Y de aquí hacen, la verdad que es un programa muy interesante porque suministran de forma gratuita, tú te vas apuntando y suministran de forma gratuita a todo citricultor que lo solicite ejemplares de Cryptolemus, botes de Cryptolemus. Es decir, son programas muy interesantes que se están realizando para combatir a la cochinilla de Sudáfrica. Que esperemos que nunca os llegue aquí, porque ya tenéis suficiente con las que tenéis. Y fijaos qué interesante que los insectarios colaboradores, que son esas fincas que tienen unidades o tienen posibilidades de hacer unidades de cría, aunque sean pequeñitas, pero solicitan, a través de una solicitud, solicitan ser insectarios colaboradores. Entonces hay un trasiego de ejemplares para ayudar a la cría y hay una retroalimentación tanto de la parte de la administración como de la parte privada de fincas y de distintas instituciones privadas o también otras públicas que ejercen este papel. Entonces, es decir, se ha creado una sinergia en este sentido por los retos fitosanitarios que hemos tenido recientemente con esta cochinilla, que a mí me parece muy interesante, porque se ha establecido una red de trabajo y una sinergia entre lo público y lo privado muy interesante, que además repercute de forma positiva en la economía y en la rentabilidad de las industrias, de las empresas agrarias, porque no le supone un coste la suelta de esos insectos a los productores. Después tenemos otras mariquitas que ya empezamos a disminuir en tamaño, son pequeñitas, pero que necesitamos saber que están ahí, porque muchas veces vemos los cocinélidos. A mí los nombres me da igual, pero sí que es interesante saber que son cocinélidos y que están trabajando, que es por ejemplo la Nephus peyerinhoffi, que es una mariquita pequeñita, que tiene ahí un dibujo, es una especie como de Z, como una especie de Z o de X, es más claro, que es frecuente también ver en mango con las cochinillas de la nieve,
y con distintos también, con pseudocócidos, con Planococcus, etcétera. Ahí tenemos otro ejemplar, veis el dibujo que tiene ahí en la espalda, y aquí tenemos las larvas que son parecidas, aunque más pequeñas, a la Cryptolemus monstrucieri. Larvas parecidas, a esta no le tengo puesto el punto naranja, no sé por qué, pero esto es en platanera. Larvas parecidas a la Veloecymnus, que es la que os quise enseñar antes, pero que solamente al final quedaron los huevos de afidolete porque la mariquita salió volando, ¿vale? Pero son mariquitas oscuras, negras, pequeñas, que apenas miden 2-3 milímetros, ¿vale? Pero cuyas larvas son como estas. Son muy parecidas, tienen esa cubierta algodonosa, también tienen la virtud de oler a hormiga, por lo tanto pueden seguir depredando a pesar de haber hormigas. Vemos que este está ya depredado, este está también medio listo, a este le está comiendo la pata, ¿veis? La pilla ya por la pata y bueno, van la verdad que en barrido. Esta foto está hecha en la palma y era muy chula porque bueno, esa es una imagen de 1 centímetro, pero en la hoja entera había un montón de larvas y iban como barriendo hacia abajo todo el Pentalonia, ¿no? Todo el pulgón. Después otra de las interesantes es la Ascetorus wollastonii, que es una mariquita negra enana, que es una especie típica de Canarias y que se alimenta de arañas, ¿vale? De ácaros, de araña roja, entre otros ácaros. Esta fotografía está realizada sobre papaya, este es el adulto y esta es la larva. Normalmente de por sí no tienen una capacidad de actuación como para controlar, al menos en papaya, pero sí es interesante, sobre todo cuando aparece en los focos iniciales, porque normalmente aparece tarde cuando tiene que venir de fuera, pero sería interesante implementar esas especies que sabemos que les dan oportunidad para que estén allí a pesar de que no haya ácaros en las plantas, como pueda ser osalí, como pueda ser cualquier otra, porque es un insecto interesante para complementar con los fitoseidos, que se alimentan de arañas, ¿no? De ácaros. En platanera, por ejemplo, sí que tienen también un papel interesante, y en mango. En mango, con el Olignuchus mangiferae, tiene también un papel interesante a la hora del control de estos ácaros, ¿no? De hecho, esta foto es en La Palma, en la Escuela Agraria también, y había bastante y estaban ejerciendo un control interesante junto con los fitoseidos que también había. Sobre mango estas, y aquí tenéis las pupas, esas son las pupas oscuras en platanera. De hecho, esta foto es de la Quinta Roja, esta foto es de donde estamos. Y en península es muy considerado en los focos iniciales de araña roja en cítrico. Si os dais cuenta, fijaos, esta foto me encanta porque una hoja con un foco en la cual lo ha limpiado todo y conforme lo ha ido limpiando ha ido mudando, ¿veis? Ha ido mudando, es como el 1, 2, 3, 4 y ahora me hago mariquita. Y ahora me reproduzco y sigo. Vemos cómo ha ido mudando conforme ha terminado con todo el foco, porque estos son excrementos, estos no son ácaros, ahí no hay ácaros vivos. Ha terminado con todos los focos. Son complementos ideales para los fitoseidos, como digo. Los fitoseidos, digamos, son las estrellas del control en ácaros, y esas mariquitas son un complemento muy interesante que en muchos casos, ya os digo, que si las tenemos en los focos iniciales, ejercen un control interesante por sí mismas. Aquí tenemos una foto también interesante en la cual vemos distintos fitoseidos, Neoseilus californicus, vemos aquí uno, vemos aquí otro, aquí vemos un Tetranicus chafao, que se lo han comido, y aquí vemos otros que hay que saber quiénes son, porque hay mucha gente que se echa la mano a la cabeza, pero que es un ácaro saprófito, que se llama Lorria. Es necesario enseñar, es lo primero que hay que enseñar, por ejemplo, a los monitoreadores que no tengan experiencia o a los técnicos que empiezan a trabajar, porque Lorria en determinadas circunstancias podemos encontrar mucho sobre el cultivo porque son saprófitos. Entonces, si ha habido negrilla del año anterior o en invierno cuando llueve y se lava y se acumulan en las hojas restos de pulgón, restos de cochinilla, lo que sea, de años anteriores, suben para alimentarse de él. Entonces aquí tenemos un ácaro que no hace nada, que ni chicha ni limonada. Tenemos el depredador y el depredado, que es Tetranicus urticae.
Aquí tenéis otra imagen en la cual se ve perfectamente el Tetranicus, se ve perfectamente el Phytoceidus, el Neoseulus, se ven los huevos de Neoseulus al lado. Mira, a ver si me funciona el puntero. ¿Es que funciona? Sí, mira. ¿Veis? Aquí está el de araña roja y este que está pegadito aquí es el de Phytoceidus. Y estos que están aquí son los Lorria, que están alimentándose de toda esa basurilla que veis sobre la superficie. Y aquí veis otra imagen de lo que hace. En este caso es con Oligonichus, y cómo el Neoseulus se lo ha pimplado, lo ha depredado. Aquí vemos una imagen de focos que están completamente depredados por, en este caso, Eusebius stipulatus. Y ahí vemos los Eusebius, los depredadores, que ya han limpiado completamente el foco de araña. Me da igual no saber si es Eusebius, Neuseulus o el nombre que le haya dado la madre, me da igual, ¿sabe? Pero yo sé cómo son los Phytoceidus y cómo se mueven, que tienen patas más largas, son más activos, a poco que busquemos nos quedamos en mente cómo es él y vemos también el comportamiento sobre la hoja, y eso con la lupa se ve fácilmente. Ya visteis en los ejemplos que os he mostrado antes cómo el lunes los veíamos sobre las hojas de cacao pues con facilidad, simplemente con una lupita, con la lupa que os enseñé antes, ¿no? Y aquí vemos otro foco sobre cítrico completamente también controlado por ese que está ahí, que es el Phytoceidus. Y este completamente controlado y el Phytoceidus ya se ha ido, ahí no hay nadie ya. Para ello, fundamentales las cubiertas, fundamentales. Y me da igual, vuelvo a repetir, que tengan flores. Oiga, porque si yo vengo a Tenerife en junio, me encuentro con esto. ¿Vale? Pero es que cuando estuvimos el lunes me encontré con esto. ¿Vemos flores ahí? No, aquí sí. ¿Qué vimos el lunes? Lo que os acabo de enseñar, lo que os voy a seguir enseñando y lo que os podía contar, que no nos da tiempo a todo lo que vimos, ¿sabes? Y da igual que no haya flores, vuelvo a repetir, ¿vale? No nos obsesionemos con las flores. Esta es otra de las cosas que me sorprendió, ¿no? Otra de las anécdotas. Yo muchas veces voy preparando la presentación, ayer por la tarde la cambié y muchas veces cuando voy prefiero contar estas cosas porque se quedan mejor que si vamos aquí en plan Las Islas Canarias cuentan con 48 especies de cocinélidos. Tenemos el listado, ¿vale? Oficial. Puede haber alguno más, seguramente, claro que sí, pero 48 especies hoy día, ¿vale? La península ibérica con 120, 121 ya. ¿Vale? Aquí tenemos la mariquita de Adonis, fotografiada en la Quinta Roja, cuando estuve aquí la otra vez, en la lavanda. Pues cuando estuve por primera vez en la finca de Frome, que gestiona Coplaca, podíamos estar pensando en la conversación de que, joder, es que Panipaecoccus, que no tenemos un parasitoide específico, es que necesitamos traernos el parasitoide, porque tal, porque cual, no sé cuánto. Bueno, pero mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Sabéis que en una hora, simplemente en una hora, observamos el 12,5% de todos los cocinélidos presentes en Canarias? En una hora y sobre los aguacates. ¿Y sabéis, salvo una de las especies, a qué estaban todos vinculados? A Nipaecoccus. Estaban depredando Nipaecoccus. ¿Quiénes eran? Os pongo algún ejemplo. Ahí tenéis Nipaecoccus. Esta es la única que estaba alimentándose de mosca blanca, la mosca de espiral, la de Faltus cataninae. Por ejemplo, estaba Chilocolus canariensis depredando. Estaba Esochomus nigripennis, ahí estaba depredando.
estaban las larvas de la Sochomu y de la Chilocoru depredando, como lo veis ahí. Estaban Nefus depredando. Nefus, me da igual la especie. Nefus, como hay varias, tampoco cogimos para identificar, me da igual, pero era una especie más, 12,5% de las especies. Estaba la siempre presente normalmente la Harmonia siridi, comiendo. Ahí tenéis la pupa, las distintas formas que adquieren. Y no solo en el cultivo, pues también en la vegetación, pues estaban el balo y demás. Con esto que os quiero decir, que nos podemos entretener de lo que podría ser o de lo que hemos hecho con otras y no estamos haciendo con estas, mientras hay fincas que con determinado manejo podemos estar optimizando al máximo el control biológico que nos dan las especies que tenéis en la península, ¿no? ¿Y por qué es interesante todo ese entorno de la foto que hemos visto antes? Esas cubiertas, esas infraestructuras vegetales que vimos también en la foto del principio, no solo en las cubiertas, sino en los taludes, en los bordes de camino, etcétera. Es decir, hacer funcional todo el espacio no productivo, ¿eh? Y es porque nosotros sabemos que eso funciona, pero la diversidad lo que ofrece también es oportunidad. ¿Qué significa eso? Es que si yo hago siempre lo mismo, o si yo pongo lo mismo siempre, la adelfa. Oye, es que leí un artículo, la adelfa es fantástica para todo. Joder, pues a poner adelfa. Voy a rodear mi finca entera de adelfa. Bueno, pues que sepa que si pones adelfa, la única mariquita que te va a venir a la adelfa es la mariquita de Adoni, la Adonia variegata. ¿Por qué? Porque el alcaloide que tiene el pulgón de la adelfa, la Phisneri, no lo soporta Coccinella centepuntata. Por lo tanto, no se lo come. ¿Qué sabemos por otros estudios? Que, además que lo vemos, es que lo podemos observar en campo. Fijaos qué regordeta, qué rechoncha, que te dan ganas de achuchar a esa larva de mariquita de 7 puntos. Mira, ahí descansando en la hoja de ese trébol, de esa alfalfa. Si los cocinélidos que se alimentan de pulgón, de forma principal o alternativa, comen pulgón que se ha alimentado de las leguminosas, adquieren mayor tamaño, se transforman en mayor reservas grasas y se transforman en ejemplares de mayor tamaño, ejemplares adultos. Eso se traduce en una mayor capacidad tanto de competir como de reproducción. Y como os decía, os pongo otro ejemplo de plantas que tienen un carácter completamente pasan desapercibidas completamente porque no tienen una floración interesante, pero son plantas que están presentes en otoño, o sea, en invierno, en pleno verano, perdón, como es la Schizophyra tinctoria, pleno verano en Sevilla, con 43 grados, una cosa horrorosa, unos chorrones de sudor tremendo, pero esto es una zona, aquí en esta finca se estaba desbrozando todo y era una zona intermedia entre el camino y los inicios de las calles en los que había manchas que contenían esta vegetación. Que además es una vegetación, fijaos no me acuerdo ahora. Los tricomas, fijaos en los tricomas, que es una planta perfectamente adaptada a la alta radiación y demás, ¿no? No tenía una floración interesante, pero fijaos esa mariquita. Que cuando yo pongo estos ejemplos, esa mariquita representa a todos los demás, ¿vale? Esa mariquita. Y mirad lo que hay debajo. Eché allí un rato con ella para que me mostrara qué es lo que estaba haciendo. Para entender qué es lo que estaba pasando allí. Porque claro, decía, ya aquí no hay pulgón. ¿Y qué es lo que haces tú aquí? Entonces eché un ratito con ellos, paciencia, que decía este hombre en el año 1913, un ratito, tampoco me lleva allí todos los días, pero me enseñó lo que estaba haciendo y es que estaba utilizando esos nectarios, estas florales que están en el envés de la hoja, que son como pequeñas orejitas y fijaos la bolita que hay ahí de néctar. A 43 grados, sin pulgón que comer en el cultivo, estaba subsistiendo a partir de esa hidratación y esos azúcares, esa inyección de energía que estaba obteniendo en esta planta. Ahora se metía debajo de esa planta tipo rastrera o se metía en la cubierta seca o debajo del árbol para seguir continuando cuando bajaran las temperaturas o continuar buscando comida. Aquí tenemos otro ejemplo de
una planta funcional o una relación con plantas que no tienen una floración de la cual obtienen néctar y polen, sino que genera otro recurso. Al igual que ejemplos de otras plantas que lo que ofrecen es lugar donde os decía de refugio, como los cardos, un ejemplo este del Disapcus, que es la cardencha, en la cual utilizan en verano, por ejemplo, las mariquitas pequeñas tipo Ecinus para pasar las horas más potentes de sol del día o para pasar la noche y se refugian ahí. Pero es que continuando con el ejemplo que os he mostrado antes de los cocineros en la finca que os decía, no solo estaban esos cocineros, ese 12,5% trabajando, es que también, aparte de fotografiar y identificar todas esas especies, es que había más gente allí dándole a la Nipaecoccus, entre ellas la Chrysopa guanche. ¿Y qué hace la Chrysopa guanche? Pues la Chrysopa guanche, aparte de comer, se engalana de los cadáveres de la Nipaecoccus, entre otros insectos que se come, porque también come Dimmicoccus, entre otros. Entonces es una Chrysopa muy particular porque aparte de ser un endemismo, tiene un comportamiento muy interesante, muy de Halloween que acaba de pasar. Y todo eso que veis ahí es Nipaecoccus que está muerta, que se ha comido y se cubre para pasar desapercibida con pájaros, etcétera, otros insectos, parasitoides que las puedan afectar y demás. Y aquí tenemos a la Chrysopa adulta. Y como os decía, pues también con Dimmicoccus y con otras cochinillas. Aquí la tenemos sobre planta de cacao y fijaos la bola que tiene arriba de cadáveres, ¿no? Es un comportamiento muy llamativo. Y después tenemos otros endemismos, otras Chrysopas, la Chrysopa verde atlántica, que es también un endemismo de la Macaronesia, y es una planta, una especie interesante también porque son especies activas que trabajan en los medios estos y bueno, pues cuando estuvimos viendo café en Gran Canaria, veíamos, fijaos, pasaba de una, la pinchaba, absorbía lo que quería, me da igual que no la absorba toda, pero en el momento que la han mordido ya deshidratación y muerte, y seguía con la siguiente. Aquí pues también había parasitismo, también es decir, relaciones y estabilidad, le sacamos funcionalidad. Y la Chrysopa verde, la Chrysopa que llamamos la Chrysoperla carnea. Aquí me detengo un poco porque dentro de lo que es Chrysoperla carnea, últimamente pues todos estamos poniéndonos en su lato. ¿Por qué? Porque es una llamada de atención, diciendo que lo que decíamos de Chrysoperla carnea no es una especie, es un complejo de especies. ¿Qué significa eso? Porque dentro de lo que hemos llamado Chrysoperla carnea, resulta que pues está la lucasina, la pállida, la mediterránea, la mutata, etcétera, etcétera, etcétera. Cuanto más sabemos, mejor actuaremos. ¿Qué es lo que sabemos ahora? Que resulta que Chrysoperla carnea son un montón. Bueno, y si son un montón, habrá alguna que sea mejor que otra, ¿no? O todas van a jugar bien al baloncesto. ¿Sabe? Efectivamente, lo primero que lo hicieron en Almería, hicieron un estudio y caracterizaron a el conjunto de Chrysopa carnea que trabajaba en condiciones de invernadero. Y llegaron a la conclusión de que lucasina, ¿lucasina era o la paya? Sí, de que lucasina era la que mejor trabajaba, el 73%. Oye, ¿y para qué necesito saber esto? Es que resulta que Chrysoperla carnea es uno de los insectos que más se sueltan en invernadero. Si yo sé que el 73% es Chrysoperla carnea lucasina, no voy a soltar Chrysoperla carnea pállida, porque sé que el 73%, la mayoría de la que mejor trabaja, es la lucasina. Eso es importante a la hora de establecer estrategias de cría y suelta. Oye, ¿y qué pasa en Canarias? ¿Qué es lo que estáis soltando aquí? Porque vosotros sois especialitos en el buen sentido de la palabra, porque tenéis especies y tenéis singularidades que debéis de conocer, proteger y actuar en consecuencia. Porque es que resulta
que aquí a través del amigo Tomás llevamos unos años hablando y en su día se hizo un barrido, se hizo tal. Oye, es que resulta que la que hemos encontrado más es Chrysoperla carnea dorsalis, ¿no? Agilis, eso, estoy con la dorsalis en la cabeza, Agilis. Pero es que resulta que dentro del biotaxa no está Chrysoperla agilis. Es que estamos soltando crisopa que nos está llegando del continente y a lo mejor la estamos soltando, pero es que resulta que a lo mejor esa crisopa es la que está trabajando al 23%. Y si la agilis es la que me está trabajando al 73%, pues son pasitos que hay que ir dando, son pasitos que tenéis que ir dando para optimizar al máximo el trabajo de las crisopas como control biológico, no solo por conservación, sino en este caso como control biológico inoculativo o inundativo. Y ahí tenéis, pues, Agilis, pues no sé, esa en un mango de aquí de Tenerife, pues ahí la tenéis. Agilis, pues ahí tenéis una crisopa metiendo, humeando y metiendo la cabeza debajo de toda la borra que protege a la mosca blanca. Que claro, fijaos la defensa extraordinaria que tiene ese insecto. Por eso es tan difícil que los demás los controlen. Oye, pero es que esto mismo lo podemos ver con crisopa probablemente mediterránea, Chrysoperla carnea mediterránea, en Hornachuelo, en Córdoba. Y resulta que esa larva sabe perfectamente lo que tiene que hacer para evitar la borra de algodón y las bolitas de melaza. Y es que de forma paralela a la hoja, completamente rastrera, mete las mandíbulas, pincha a las larvas y las mata y las succiona. Es decir, aquí lo que hay que tener es, pues, seguir investigando, seguir trabajando y en un futuro habremos optimizado más de lo que estamos optimizando hoy ese control biológico del cual tenemos en el medio canario, ¿no? Y bueno, las pupas ya las conocéis, aquí tenéis como casi que, a mí me resulta muy curiosa, porque casi que como si fueran adorno de Navidad, a cada Anipaecoccus le ha puesto un huevito arriba. Y cuando salen las larvas, que son muy voraces, que incluso hay problemas a la hora de las crías porque se comen unas a otras, que es uno de los motivos que se dice que por qué ponen los huevos tan arriba, para evitar la depredación entre unas y otras conforme van saliendo, aunque también es un método de preservar también el huevo. Y como ya habéis visto, tiene una capacidad de ingesta bastante interesante. Fijaos el cambio de esta crisopa en plantas de frambuesa a esta. Se ha pimplado un gusano de Liotis, de rosquilla, prácticamente hasta la mitad, hasta lo que ha dado de sí, porque la pobre iba a reventar. Entonces, dependiendo de las especies, si optimizamos el tema, o sea, fijaos que un insecto tan conocido como la crisopa, claro, los que tenemos ahí ese ramarazo entomológico es como que es que es algo nuevo constantemente, porque la crisopa, fíjate si es vieja la crisopa, que la conocemos ya, parece, pero es que vamos aprendiendo cosas nuevas, porque cada una, y dentro de la precisión que tienen, fijaos que es que incluso habiendo huevos de mosca blanca, va huevito con huevito, placa, y placa, y placa, y placa, y placa, y placa. Pero claro, debemos de optimizar eso y saber quién es la que hace eso. ¿Quién es la que hace eso? Y los adultos que tienen menos capacidad de depredación, sí que en este caso, hombre, por fin, porque está diciendo, bueno, entonces las flores no son buenas. No, sí. No es que no me entiendan mal. Las flores son necesarias, pero no deben de ser nuestra obsesión. En este caso sí que, aquí tenemos un ejemplo de un insecto que busca especialmente el néctar, además de complementar con polen, buscan ese recurso floral en la vegetación. Y a mí siempre me gusta decir que quien me enseñó donde tenían los nectarios la diplotaxis o las crucíferas fue una crisopa, porque si veis ahí, seguí esa crisopa y parece que está buscando al polen, ¿verdad? Bueno, pues en vez de comer polen, se fue al sépalo, metió la cabeza y empezó a ir a comer. Pero es que si ampliamos esa parte, resulta que ahí hay como una especie de tetina
como si fuera un biberón de néctar. El nectario lo tiene ahí. Entonces la crisopa sabe perfectamente dónde están los recursos, sabe perfectamente buscarlos y me enseñó a mí dónde estaban los nectarios de la Diplotaxis, que en este caso es una planta que a mí particularmente me gusta mucho. Y después otros insectos, siguiendo con la misma finca, para que veáis un poco de forma gráfica cómo vamos linkando unos con otros. Después hay otros insectos que se están dedicando a a depredar otras presas, como puedan ser trips, incluso también ácaros, porque Franklinotrips, en este caso megalo, trabaja también algo de ácaro. Ahí tenemos la ninfa, la larva, ahí tenemos el adulto en aguacate, aquí lo tenemos en cítrico, una cría, una larva. ¿Y por qué es interesante esto? Pues porque, bueno, pues aquí tenéis distintos trips, el Ercinotrip, el trip flavus. ¿Por qué pongo el trip flavus? Porque, bueno, os iba a poner el caso del famoso Cytotrip auranti, que es el que os comentaba al principio, ¿no? Estas fotografías están realizadas hace 2 semanas. Estas 2 fotografías están realizadas sobre navelina, que se está empezando a cosechar ahora. Ya llevamos desde hace 2 semanas empezando a cosechar. Y a mí me ha sorprendido este año, que ahora en otoño, o sea, aquí se estaba cortando ya fruta, la cantidad de trip dorado que había en fruta. Eso ha alarmado a gente. Pero a veces hay que coger y pensar, dice, a ver, ¿este trip me va a hacer daño? No, si estoy cogiendo la fruta, no me va a hacer daño. Segundo, sabemos que por su biología en frutos maduros no hace daño. Al menos que mañana diga, pues hasta aquí y a partir de ahora. Pero hasta hoy no hace daño en fruto maduro. Tampoco. Con lo cual, es que como nos han metido tanta historia con los protocolos de, oye, es que si tienes, que tratas, que no sé cuánto, no sé qué, en vez de, oye, tú mira, y en base a lo que mires, trata. Eso no lo dicen. Lo que te condicionan es en función a lo que hubo o lo que habrá, pero no lo que hay, que es un sinsentido, pero al final es que es así, ¿no? Entonces, oye, pues nada, calma, es una situación llamativa que hay que registrar y hay que ver. Pues ahí estaban. ¿Pero qué es lo que había también? Una finca, se lleva ya varios años trabajando con ella, cubierta a nivel de tratamiento, etcétera. Pues también estaba el Franklinotrip en la misma naranja, buscando a los demás. Y también buscando ácaros, porque también los he visto depredando ácaros. ¿Vale? Bueno, pues cuando no tiene trip, pues come también ácaros y se alimenta también de polen. Damos el paso ahora a comentar algunas moscas y algunos mosquitos. Aquí ya de hecho os he hablado de él cuando hemos hablado de los pulgones ahí afuera de la platanera. Realmente el mosquito es así, o sea, es muy pequeñito, bueno, así no es, evidentemente. Ahí lo estáis viendo bastante más grande, pero es muy difícil de ver en campo, es muy difícil. Y tiene una particularidad muy interesante y es que dentro de su cortejo se suelen colgar de los hilos de seda de las arañas. Es una forma de cortejo muy particular y que se ve favorecida también por medidas agroecológicas que fomentan todas esas estructuras que fomentan la presencia de arañas que tejen tela. Es decir, es un efecto secundario positivo que se da al afidolete, que es el mosquito depredador. ¿Y quién es el mosquito depredador? Lo habéis visto ahí, pero como en campo no lo vais a ver, porque no lo veo yo tampoco. Esa foto la hice en 2018 y me podían haber dado el premio Pulitzer porque no la he vuelto a ver, ni creo que la volveré a hacer más. O sea, eso fue un hilo blanco. Pasa, pero es muy difícil de ver. Pero, ¿qué es lo que vamos a ver en campo? Lo que hemos visto ahí, en la hoja. En este caso, en la hoja de un cacao. Muy interesante en cacao porque al cacao, el Afigo sipi, por ejemplo, le pirra. Ahí lo tenéis. Los huevos son esos balines como de gominola naranja, ¿vale? De naranja. Y ahí lo tenéis mezclado con las poblaciones de pulgón. Ese es el primer paso, control biológico potencial. ¿Cuál es el segundo paso? Ver las larvas. Y las larvas tienen el mismo color, anaranjado. Y aquí veis ya, esta foto está hecha sobre aquel fruto pequeño. ¿Lo veis? Lo pongo el cursor. Aquí es donde está la larva. Ahí. Pues esta foto es aquella y mirad cómo están los pulgones secos y como
contraído. ¿Por qué? Porque hace como un vampiro, lo pica, lo paraliza, le inyecta una saliva paralizante que aunque no se lo coma entero, termina por morir y absorbe su contenido. Entonces los deja secos sobre la hoja. Esto es interesante porque es una forma de diferenciarlo cuando han sido muertos por un tratamiento fitosanitario, que no quedan secos. Se oscurecen, quedan negros, como melosos, porque mueren con todo su contenido interno. En este caso quedan secos y ahí tenéis el fruto. Interesante porque están trabajando tanto afidoletes como sírfidos, que ya hemos visto ahí algún huevo, que lo veremos ahora cuando hablemos de ello. En el fruto pequeño ya está con esa cantidad, es suficiente para controlar y no se van a pasar al otro fruto. Y aquí tenéis una fotografía. Claro, esta foto, cuando la veis así un poco borrosa o un poco como pixelada, es porque las incorporé ayer, porque estas son fotografías que he hecho en las últimas 48 horas y lo que he hecho es fotografiar la pantalla de la cámara para pasar desde el móvil las fotos aquí, ¿no? Pero quería ponerla porque esta es de Pentalonia, ayer en El Hierro, en la finca experimental, una finca de producción ecológica en la que los hijos también tenían algo de pulgón, pero estaban perfectamente controlados con el afidolete. Veis ahí que está metido debajo, ahí con el piquito le ha clavado en el pecho, lo ha dejado paralizado y se lo está comiendo. Ese pulgón ya ha terminado su ciclo de vida. En fincas, pues aquí muchos habéis puesto esa artemisia arbustiva que tiene un pulgón que es la Macrosifoniela, que es específico de esta especie. ¿Y por qué es interesante incorporar este tipo de especies dentro de los corredores biológicos de los que Nancy nos hablará mañana? Pues porque entre ellos, entre los depredadores que acuden ahí, esta está hecha además aquí en Tenerife, la foto es esta, fijaos que tenemos ahí las larvas de mosquito depredador. Y en gramíneas, pues también. ¿Por qué? Porque las gramíneas tienen varios pulgones específicos. El Symphaphis, el Rhopalosifum, el Citobion avenae, etcétera. Pues ese es uno de los motivos por los que se habla tanto de cubiertas vegetales a base de gramínea, tipo cebadas. Gramíneas relativamente baratas a la hora de hacer siembra de cubierta y se realizan siembras con ese tipo de... Y ahí veis los pulgones y en las hojas de al lado o en la misma hoja vemos ahí los huevos de afidolete. En este caso también hubo fincas en las que hemos hecho experiencias de cría y de inoculación tanto con pulgón de la gramínea, de la avena, como con afidolete, y eso después pues lo íbamos distribuyendo en cultivos, en este caso cultivos de arándano en Huelva, porque el arándano pues tiene dos pulgones que suelen ser también dos de los principales insectos a manejar en ese cultivo, ¿no? Y otro de los dípteros más fáciles de ver, junto con el afidolete, son los sírfidos, que además el sírfido tiene una doble virtud, que es también polinizador. Y es un insecto polinizador muy interesante tanto para las infraestructuras vegetales que tengo en el entorno, es decir, mejoran la producción de semillas, producen mejor semilla, con lo cual vamos a tener infraestructuras sanas en ese sentido y buena regeneración, pero también pues los dípteros suelen ser insectos que tienen un mayor poder de polinización o son bastante relevantes en la polinización, por ejemplo, de cultivos como el mango. Pues son interesantes a tener en el medio porque cumplen esa doble función. Los adultos solamente se alimentan de néctar y polen. Aquí en este caso, como su propio nombre indica, necesitamos flores, porque además la diversidad, ahí vemos el macho y la hembra en máximo nivel de confort, reproduciéndose sobre el cultivo, y veis el abdomen repleto de polen. El polen es muy importante porque la diversidad de polen está directamente relacionada con la capacidad reproductora. Es decir, ponen más huevos y están en mejor estado de salud con diversidad de polen, ¿vale? Aquí tenéis fotos hechas a escasos 20 metros. Estas están hechas aquí en la Quinta Roja.
en sonchus que había en la cubierta, algunas sonchus, sabéis que las sonchus tienen sus pulgones específicos, y ahí están poniendo el huevo. Esa hembra de Phaerophoria scrita, cuando le da la vuelta a la hoja, pues está ahí el huevo. Y aquí vemos el huevo eclosionado y otros huevos de Lepidoptero que sirven también de especies puente a la hora de la trichogasma. Ah, ya ha empezado a llover. ¿Qué hiciste, Manolo? Mira, cierra la puerta y fuera. Todo lo que pasa en la finca es tuyo. ¿Y por qué vuelvo a poner la foto del cacao que puse antes? La vuelvo a poner, estas son en las instalaciones de Licía, la foto esta, la vuelvo a poner porque volvemos a ver, aparte del huevo de afidolete, los huevos de sírfido. Para cultivos como el cacao es crucial las infraestructuras florales porque los sírfidos junto con los afidoletes generan un control biológico bastante interesante y bastante funcional de los pulgones en cultivos como el cacao. Ahí vemos otra foto sobre el cacao de la larva, que es la que depreda sobre los pulgones. Y os voy a mostrar ahora dos fotografías de ayer. Perdona, Jesús, ¿te queda mucho? Me queda lo que me digáis, porque me quedan 10 minutos. Vale. Venga. Lo digo, a ver, se han suspendido por la Consejería de Educación todas las clases para mañana. Sí. Creo que ya la posibilidad de... Bueno, mañana va a ser imposible. Y decía para intentar salir antes Vale. a la 1:30. Venga, pues en 10 minutos damos por finalizado, ¿vale? Mirad, esto es una fotografía tanto en cacao como en platanera. ¿Veis en platanera el efecto secante que tiene el afidolete y el sírfido? Y en este caso, si aumentamos ahí los huevos de los sírfidos con el pulgón. Esto fue muy interesante porque estaba allí Mariela, que era la que gestiona la finca experimental, y veíamos en la hoja, fijaos en la hoja del cacao, la cantidad de pulgón que hay. Pero estaba completamente muerto. Y además una forma muy sencilla de hacerlo, que era, tú le pasas la hoja y no te mancha. Es completamente como si fuera una ceniza seca. Está seca. Entonces la hoja se queda perfectamente limpia y fijaos la capacidad de control, o sea, lo han controlado perfectamente todo. Y lo único que necesitamos saber, porque no había larvas, era conocer el huevo, que era el que está, mira, aquí, el que está aquí. ¿Veis? El huevito ese, que es este, que estaba ya eclosionado porque la larva ya no la hemos visto, ya se ha ido apupado. Importante, fijaos el contraste de esta fotografía hecha en La Palma, en los bordes, en los caminos, la manita de glifosato porque hay hierba. No vemos la funcionalidad, es decir, no vemos más allá, pero tenemos que cambiar el chip. Y además encima de esto, a mí me gusta mucho reivindicar que muchas veces exigimos mucho al sector primario, incluso desde la administración, porque, hombre, medioambientalmente, porque es que las restricciones, porque es que tal, pero después el Cabildo está haciendo tratamiento con glifosato en las cunetas y en las calles. ¿Qué es esto? ¿Sabes? Entonces, esto es un mensaje, yo no sé si habrá aquí alguien a que le corresponda este tema, pero bueno, es una cuestión también a poner sobre la mesa, porque a veces la presión siempre va hacia donde no tiene que ir, ¿no? Al menos en primer lugar. Con lo cual, las administraciones también tienen que tomar nota de hacia la dirección en la que tenemos que ir todos, ¿no? ¿Sabéis quién es el máximo consumidor de glifosato de España? En Renfe. Si es así, Renfe. Bueno, pues mira esta foto hecha en La Palma. Con esta otra hecha en Tenerife. No es porque sea La Palma o Tenerife, es porque sepáis un poco ubicar la foto, ¿no? Que están hechas aquí. ¿Veis? Esto además no está hecho adrede, es decir, esto es silvestre, esto es lo que hay. Y aquí tenemos una planta que es el Heliotropium ramosissimum, que esta foto la hicimos hace 2 días y ahí estaba lleno de sírfido. Y ahí dentro había mango. Y había otras plantas y ahí se está poniendo cacao, se está poniendo tal, se está poniendo cual. Y esto no está cuidado, no está, es decir, esto no está dirigido, esto no está contemplado. Esto es lo que hay. Pues sabiendo lo que hay, a poco que contemplemos y hagamos así, giremos un poquito la tuerca
¿por qué no hacemos funcional eso? ¿Por qué no hacemos funcional esto? Es que así, lo mismo que había aquí, si entrabas aquí en la finca de Platanera estaba igual. O sea, lo mismo que ves aquí estaba dentro. Entonces aquí no puedes esperar nada, lo tienes que poner tú. Aquí sí puedes esperar. Y ya por último, con esto termino, tenemos también otros insectos interesantes, como son las avispas cazadoras. Lo quería poner porque esto está muy relacionado también con esas infraestructuras que ahora están tan de moda, los hoteles de insectos y demás. Aquí tenemos la Rhynchium oculatum, que es una especie de avispa cazadora, que tenéis aquí también. En este caso la tengo yo también en casa. Estas son fotos domésticas que utilizo para esto, porque también tengo allí nidos en casa, no pican, mi chiquillo no la ha picado nunca, nosotros tampoco, es una cosa que... Fijaos, abriendo esto vemos lo que hay dentro. Y lo que hay dentro son orugas. Orugas como la lagarta. Y eso está puesto en esto, que de hecho es el mismo hotelito que veis aquí en la portada del libro, en la contraportada del libro, ¿veis? Que es la misma foto. Pues hice la foto en una finca, pero como lo hice para el libro y demás, le cogí cariño y me la llevé. Yo lo he puesto en mi casa. Oye, en mi casa, pues, ¿dónde habéis visto la foto anterior? Le estoy haciendo un seguimiento y tal. Entonces, esto mismo pasa más allá de mi casa, ¿no? Puede pasar aquí. ¿Con quién? Pues aparte de con la Rhynchium oculatum, con la avispa alfarera canaria, que de hecho fue protagonista de una de las páginas de la agenda del año pasado de Coplaca, la Ancistrodrus haematoide, que es una especie endémica vuestra. Oye, ¿por qué no hacemos lo mismo con lagarta y con esta especie? ¿Y dónde están hechas todas estas fotografías? En la Quinta Roja, en las islas de biodiversidad que se hicieron y en las que pude ver hace 2 o 3 años que estuve aquí. Y están hechas esas fotos. Y después pues hemos hecho alguna incursión ahí rápida y tal, que ha dado resultados interesantes, aunque ha habido un poco de hiperparasitismo, pero ya intentaremos hacer algo un poco más potente. Y con esto, antes de finalizar, ya que estábamos hablando de la Quinta Roja, mira, dentro de lo que son las avispas parasitoides, os quiero enseñar esto. Es un poco terminar, aquí voy a... Aunque parezca un poco poético, no es la intención, aunque bueno, también, ¿por qué no, no? Pero es un poco mostraros los parasitoides de los que íbamos a hablar ahora, que ya habrá ocasión. Mirad, esta fotografía está hecha en mi pueblo. Yo vivo en Dos Hermanas, en provincia de Sevilla. Vivo allí, pero trabajo donde haya, ¿no? Pero vivo allí. Y esta fotografía está hecha en mi pueblo. Fijaos cómo todo esto son capullitos de una avispa que se llama Cotesia, que dependiendo de la especie produce ese tipo de capullitos u otros de color más blanquecinos y demás, ¿no? Parasitan las blanquecinas, que solamente producen un capullito. Hay especies, Cotesia, que sabéis que parasita también a lagarta. Bueno, pues esta fotografía está hecha en mi pueblo y me voy a hermanar fotográficamente con la Quinta Roja, que es donde estamos, con esta fotografía hecha en una de las islas de biodiversidad. Fijaos que es exactamente la misma foto. Hecha en mi pueblo y hecha aquí. Porque, como os decía al principio, los principios del control biológico son universales. Únicamente tenemos que reajustar y adaptarlos a nuestras condiciones. Y aquí tenéis el mismo efecto de esa oruga, que en este caso estaba en una lavanda canariensis. Y ya para dejarlos con la intriga, aquí también podíamos saber que había otro parasitoide de esa oruga. La verdad que ese día no compró cupones, mejor que no, porque, mira, tenemos ahí huevecitos blancos. Pues esa oruga estaba doblemente parasitada. Tenía una avispa, que es la que ha ganado la partida, porque se comería las moscas que tenía dentro, porque esos huevos pertenecen a unas moscas parasitoides que se llaman taquínidos, que parasitan también orugas, entre otros insectos. Y sabiendo que los taquínidos ponen los huevos en superficie y que además mantienen cuando finaliza el proceso de parasitismo, sabemos que pues, aquí hay actividad de esas dos especies que están vinculadas al control de lepidópteros, como puedan ser lagarta o cacoecia, como pueda ser esta. Pues nada, muchísimas gracias y